tiempos de reconstrucción, de rearmado interno. Venimos trabajando con aquello que nos puede ayudar a estructurar un andamiaje que nos pueda sostener, que nos pueda además impulsar para aquello que queremos emprender, sea lo que sea nuestro destino, sean las que sean nuestras elecciones, y aquello que podemos vislumbrar como meta o como destino final, que son simplemente hitos a lo largo de un recorrido, de un itinerario en la vida de cualquier ser humano. Pensar implica la conexión también con el sentir, van de la mano, son indisolubles, porque un pensamiento tiene una carga emocional inevitable, sutil, pero persistente, que deja una impronta muchas veces imborrable en nuestra psiquis y que de alguna manera otorga una carga, una energía, una potencia que emana en cualquier decisión. El pensamiento muchas veces paraliza la acción, si es que nos estancamos obsesivamente, compulsivamente, en una idea de la cual nos apropiamos y no trabajamos la flexibilidad. Pero son estados que implican también crecimiento, evolución, que implican una maduración interna. La flexibilidad es un estado que en otro tiempo se pensaba de la adultez. Las etapas psíquicas, las etapas internas, no son fáciles de demarcar muchas veces. Hay personalidades más flexibles que otras, más abiertas a la revisión de posturas, de posicionamientos. La flexibilidad implica una inteligencia adaptativa también. Desarrollar una inteligencia adaptativa implica un crecimiento interno inevitablemente, porque se parte de evaluar las posibilidades, se trata de leer los entornos, se trata de leer las actitudes de los otros, es decir, se trata de un estado atento que implica siempre, indefectiblemente, la reflexión. Pareciera ser que en tiempos urgidos, meteóricos, donde la velocidad es cool, la reflexión tiene como un cierto cartel de nerds, ¿no? De gente muy para adentro, aplicable solo a los pensadores. Cada vez que tenemos que tomar una decisión y hacer una elección, tenemos que hacer uso de la reflexión, indefectiblemente. Si nos guiamos solamente por impulsos, los impulsos generalmente agotan su carga y nos vacían de contenidos. Los impulsos son necesarios porque son el input en estos lenguajes de la tecnología en la que todos nos manejamos. Pero una vez llegado a ese estado, hay que avanzar. Se necesita un estado reflexivo, que no habla de una parálisis en la que no actúo. Cuando se actúa irreflexivamente, generalmente, como decía mi abuela, metemos la pata, ¿no? Generalmente podemos pecar de ansiosos y de poco eficaces, a que llamamos por otra parte eficiencia y eficacia, ¿no? Es decir, llegar a la meta, al logro de eso que nos proponíamos,
con el ahorro energético mayor. Acá se habla de costo-beneficio y se habla de gasto. Fíjense, términos que generalmente los utilizamos en lo económico, pero tiene que ver también con las energías que ponemos toda vez que actuamos. Costo-beneficio. Esto, ¿por qué y para qué? Lo elijo, decido hacerlo, decido implementarlo. ¿Por qué este recorrido? ¿Por qué este camino? ¿Por qué este itinerario? ¿Por qué esta situación que aparenta ser bastante compleja de resolver? Siempre implica la pregunta. La pregunta va de la mano de todo estado reflexivo, inevitablemente. Si no hubiera preguntas, no habría aprendizaje. Porque la pregunta es la curiosidad, es decir, el input, el motor, ¿no? Que se enciende y se pone en marcha. Toda la otra estructura viene después para ir armando, para ir ejecutando ese mapa mental que fui trazando indefectiblemente toda vez que voy a tomar una decisión. Por lo tanto, pareciera que siempre hablamos de lo mismo, pero irremediablemente es el proceso por el cual todos actuamos, nada más que ahora estamos en la etapa de tomar conciencia de qué hacemos toda vez que tomamos una decisión y llevamos adelante una elección. Es importante entender que el concepto de reflexión, de ideación, no está reñido del sentir. Por el contrario, el sentimiento de estabilidad y de organización interna le ofrece una carga energética extra a ese input, a ese impulso para actuar y para llevar adelante una empresa. Hablábamos del costo-beneficio. Bueno, toda vez que voy a tomar una decisión, evalúo los riesgos. ¿Por qué y para qué voy a hacer esto? ¿Y qué me resulta de esto que decido y elijo? Estado reflexivo. Costo-beneficio. ¿Estoy especulando? Si yo me quedo en el estado especulativo, no salgo de allí. Y por otra parte, pareciera ser que la especulación es la vereda opuesta del sentir, del sentimiento, de la emoción. Entonces hay gente que se envuelve en la bandera de soy impulsivo, soy emotivo, soy todo sensible. Por el contrario, del otro lado, ¿no? Con los anteojitos puestos, la persona que especula, que analiza, que ni un extremo ni otro. En la vida actuamos, así como actuamos con dos hemisferios, uno racional y el otro de lo afectivo, de lo creativo, y los unificamos para crear esto que llamamos mente, para construir, para contextualizar esto que llamamos mente. La mente implica también la inclusión, la aceptación, la identificación y el reconocimiento de la emoción. Por lo tanto, cuando nos autodefinimos como mentales, no es que pensamos mejor, a que llamamos ser mentales. Si nos dedicamos solo a lo racional, nos alejamos de ese sentir al que hay que incluir y que está involucrado, lo tengamos en cuenta o no. Si nos quedamos solo en el sentir, hay ciertas cosas que nos perdemos de analizar y que son medidas inteligentes que le van a dar sustento a cada decisión y a cada acción que implementemos a posteriori de lo que hayamos elegido. Por lo tanto, cuando analizamos nuestra forma de actuar, no nos paralizamos, tampoco nos quedamos en el circuito, ¿no? repetitivo, cristalizado, de enfocarnos solamente en el pensamiento, ¿no? ¿Qué hice? ¿Cómo actué? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Qué resultado? ¿Hubiera dicho? ¿No hubiera dicho? Hay
un timing para cada cosa. En el momento de tomar decisiones, sean cuales fueren, unifiquemos. Usemos ambos hemisferios, lo creativo, lo racional, uno de la mano del otro, no podemos disociarlo. Unifiquemos sentir con el pensar que resulte en el hacer, para actuar de manera más armoniosa y de manera más integrada. No podemos disociar en el aprendizaje de cualquier situación. No podemos disociar el elemento satisfactor, gratificante, que nos moviliza, que nos sostiene desde lo emocional, toda vez que realizamos algo y que además nos resulta en buenos resultados. Y cuando actuamos de una manera más reflexiva, menos caótica, más estable, más organizada, más, si se quiere, programada, los resultados siempre son mejores. Y ese impulso inicial, que a lo mejor nos conducía a un resultado no tan bueno, se potenció con una sensación de estabilidad y de organización que son necesarios para muchísimas de las cosas que tenemos que decidir en la vida. Acá, incluso si digo estoy antojada de tal cosa, bien, habrá gente que está antojada de comerse un chocolate, pero que probablemente en su decisión, si actúa solo por el impulso, después termine pensando, y en realidad ¿por qué me lo comí? Si soy diabético, o en realidad estaba empezando una dieta, ¿no?, restringida en calorías. Muchas veces el satisfactor inmediato, la gratificación inmediata, que es muy de la etapa infantil, después nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y por qué lo hice si podría haberlo evitado? No es que uno se arrepienta de cada decisión que toma resultado del impulso, pero podemos abrir la puerta para cierta cuestión espontánea, pero convengamos que la mayoría de las cosas que tenemos que elegir y decidir en este mundo en el que estamos inmersos, en estos contextos sociales en los que convivimos e interactuamos, deben obedecer necesariamente a un estado reflexivo. El estado reflexivo nos lleva a la calma interna. La calma no es la paz de los sepulcros, como una vez creo que escuché por ahí. La calma no es la paz de los sepulcros. La calma implica esa necesaria organización interna, que implica consistencia interna, coherencia, es decir, esa coincidencia entre el pensar, el sentir y el hacer, y que me llevan generalmente a buen puerto. Eso sacamos de interiorizarnos de lo que significa la inteligencia emocional, que nos lleva necesariamente a una puesta en marcha de una mejor inteligencia adaptativa, para que las cosas no se nos vengan encima, para que podamos, desde un lugar más consciente, enfrentar las situaciones que se nos vayan presentando. Estamos dotados de muchas inteligencias a las cuales tenemos que hacer crecer, desarrollar, porque cuanto más trabajemos en eso, mayor equilibrio interno tendremos. El equilibrio interno, que no es un albur, que no es la meta final, que es lo que tenemos que ir poniendo en marcha, implica un estado de salud integral, física, emocional. Desde el punto de vista psicológico, insisto en la consistencia interna, que muchas veces observamos figuras reconocidas
carentes, obviamente carentes de consistencia interna, y que muchas veces ocupan lugares de liderazgo, creando conflictos a veces muy difíciles de enfrentar. Si queremos salir de las situaciones laberínticas, debemos construir nuestra coherencia. La coherencia no implica que yo nací, crecí pensando de una manera y me voy a morir con las botas puestas. No, muero con la mía, es la frase. No, la flexibilidad implica madurez. Flexibilidad no implica lo acomodaticio, porque confundimos los conceptos. Ser flexible habla de una buena inteligencia adaptativa. Una buena inteligencia adaptativa habla de una buena inteligencia emocional, de autogestión emocional, para no actuar solamente por impulsos, para regular mi forma de comportarme frente a las cosas. Que no se me vengan encima, que las pueda ir previendo, que las pueda ir anticipando. Hasta para la lectura desarrollamos una estructura anticipativa, porque deviene de las estructuras lógicas que vamos construyendo en ese andamiaje que nos permite seguir aprendiendo. ¿Cuál es nuestro objetivo en la vida? Seguir aprendiendo. Mientras estemos abiertos a los aprendizajes, estamos vivos. La idea es estar vivos y saludables. Y así es.